Ella no tocó la puerta. No se presentó. Solo se quedó ahí, brazos cruzados, una sonrisa arrogante pegada en el rostro como si fuera un trofeo. ¿Eres la señora de la limpieza, o solo estás ocupando la casa? Mi esposa parpadeó una vez. Solo una. Sin enojo. Sin maldiciones. Sin pánico. Solo un parpadeo en silencio. Vivo aquí, dijo con calma. La mujer ladeó la cabeza como si no hubiera escuchado bien. ¿Perdón? Dije, que vivo aquí. Con mi esposa. Fue entonces cuando su rostro se torció. Como si la palabra esposa la hubiera atacado personalmente. Ah, soltó con una voz empapada de sarcasmo. ¿Tú eres su esposa? Mi esposa no se movió. Ni un pestañeo. Karen, porque claro que era una Karen, dio un paso lento hacia adelante. Qué curioso. Mi hijo es dueño de esta cuadra. No solemos tener inquilinas temporales como tú. Mi esposa ladeó la cabeza apenas un poco. ¿Quieres decir negras? La sonrisa de Karen se afiló. Quiero decir, desconocidas. La tensión era inconfundible. Algunos vecinos se asomaron tras las cortinas, los rostros pálidos de incomodidad. Nadie salió. Nadie dijo nada. Karen la miró de arriba abajo, desde sus jeans sencillos hasta su cabello afro recogido en rizos. Ustedes aman el drama. Pero esta calle no hace drama. Haznos un favor a todos y regresa a donde perteneces. Acabo de volver de la base, dijo mi esposa en voz baja. Karen se detuvo. Solo por un segundo. Luego metió la mano en su bolso, sacó su teléfono y empezó a marcar. No hay problema. La policía sabrá qué hacer. Fue justo entonces cuando salí del garaje y escuché lo que decía por teléfono. Sí, quiero reportar a una intrusa. Una mujer negra sospechosa que dice vivir aquí. Y te juro, no sabía que dolía más, el insulto o lo que dijo después. Sigue ahí sentada, susurró Karen al teléfono, caminando en círculo cerca del buzón como si estuviera dirigiendo una escena del crimen. Se niega a irse. Dice que vive aquí. Se los juro, no es seguro. Mi esposa no dijo una sola palabra. Se sentó en las escaleras del porche. Manos entrelazadas sobre el regazo. Espalda recta. Mirada firme. Sin moverse. Al otro lado de la calle, unas cortinas se corrieron. Un hombre grababa desde su ventana. Otro vecino abrió el garaje solo lo suficiente para mirar sin ser visto. Karen alzó la voz lo justo para que todos pudieran oír. Está actuando agresiva. Muy a la defensiva. Esa palabra, agresiva, dolió más que si nos hubiera escupido en la cara. Mi teléfono vibró, pero no lo vi. Ya iba de regreso. Solo salí a comprar leche. 5 minutos, máximo. Y entonces los vi. Luces rojas y azules iluminaron la cuadra como si fuera una serie policíaca. 2 patrullas estacionadas en nuestro camino como si fueran a allanar una casa narco. Frené de golpe. Salté del coche antes de que se detuviera por completo. Pero ya era tarde. Mi esposa estaba de pie. Manos en la espalda. Cara tranquila. Un oficial cerraba las esposas. El otro sostenía la declaración de Karen como si fuera la verdad absoluta. Y en ese momento, casi se me olvidó cómo respirar. ¿Dónde está la dueña, señora? El tono del oficial no era una pregunta. Era una acusación con placa. No pidió identificación. No preguntó su nombre. Solo la rodeaba como si la hubiera atrapado en pleno crimen. Yo soy la dueña, dijo ella, con voz serena, aún esposada. ¿De quién es esta casa? Repitió el oficial, más fuerte. Karen se metió antes de que mi esposa pudiera contestar. Está mintiendo. Esta casa es de mi primo. Ella se metió a la fuerza. El oficial miró a mi esposa como si esa versión tuviera más sentido. Ni siquiera está sudando, añadió Karen. Los delincuentes hacen eso. Se hacen los calmados como si tuvieran derechos. Avancé con los puños cerrados. Ella es mi esposa. Ninguno se volteó. El oficial solo repitió. ¿De quién es esta casa? Fue entonces cuando mi esposa exhaló. Lento. Controlado. Como si hubiera estado conteniendo algo muy pesado por años. ¿Quiere ver el contrato de arrendamiento? Dijo. El oficial parpadeó. Por fin. Ella asintió hacia su bolsillo trasero. Lado izquierdo. Ahí está mi identificación también. El oficial dudó. Luego metió la mano. Sacó una tarjeta laminada con un chip dorado y letras grandes. Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, servicio activo. Rango, sargento de primera clase. Nombre,
no es problema de Karen. El oficial se quedó mudo. Las palabras se le atoraron en la garganta. Karen se acercó, escaneando la tarjeta con la mirada. Eso puede ser falso. Mi esposa alzó la mirada, imperturbable. Llame a Fort Bragg. Pida por la sargento Ramírez. El silencio que siguió fue más fuerte que un grito. El oficial miró la tarjeta como si brillara. La volteó. Luego otra vez. Leyó el chip. El código de barras. El sello holográfico. Su voz, ahora suave. ¿Usted es, sargento? Mi esposa no respondió. No lo necesitaba. La respuesta estaba en su mano. Y el peso comenzaba a caer. Karen dio un paso al frente, intentando arrebatar la tarjeta como si fuera utilería de película. El oficial instintivamente se interpuso, no para proteger a mi esposa, sino la identificación. Mi esposa mantuvo su tono firme. ¿Quiere llamar a comando? Me sé el número de memoria. Esa línea no solo impactó al oficial, sacudió a todos. La multitud, que había estado alimentándose en silencio del drama, empezó a murmurar. Y desde el fondo, alguien dijo lo que todos pensaban. Un vecino, el señor Callahan, medio rió, medio susurró. Creo que tiene más rango que tu marido, Karen. La mandíbula de Karen se tensó. Abrió la boca, pero no salió nada. El oficial quitó las esposas sin decir palabra. Sin disculpa. Solo una mirada, llena de arrepentimiento y súbita conciencia. Mi esposa se arregló las mangas. No se burló. No sonrió. Y fue entonces cuando todo cambió. ¿Llamaste a la policía, por una sargento del ejército de Estados Unidos? No grité, no hacía falta. El desprecio en mi voz bastó. Karen se cruzó de brazos como si fuera la víctima. ¿Cómo iba a saberlo? Se ve, distinta a nosotros. En cuanto lo dijo, el aire estalló como un cable de alta tensión. Algunos se quedaron sin aliento. Otros bajaron la mirada, fingiendo no haber oído. Mi esposa ladeó la cabeza. ¿Y exactamente cómo crees que nosotros nos vemos? Karen tragó saliva. No respondió. El policía finalmente habló. Dio un paso adelante, torpe, casi ensayado, y dijo: Señora, le pido disculpas. Por el malentendido. ¿Malentendido? Le respondí. La esposaste en su propio jardín. Ni siquiera pediste una identificación. Usaste su piel como prueba de culpabilidad. El oficial parecía querer desaparecer. Alguien al otro lado de la calle levantó su celular, había estado grabando todo desde el principio. Y entonces, pasó algo que nadie esperaba. Un hombre dio un paso al frente desde el borde de la multitud que iba creciendo. Mayor. Moreno. Callado. Siempre se mantenía al margen. Habló con voz firme. Hemos estado callados demasiado tiempo. Karen se giró hacia él. ¿Perdón? ¿Me escuchaste?, dijo él. Te hemos visto tratarnos como sombras por años. Pero hoy te metiste con la mujer equivocada. Más murmullos. Más celulares salieron. Las miradas se dirigieron hacia mi esposa, ya no con lástima, sino con otra cosa, reconocimiento. Ella no se movió. Ni un gesto. Solo ahí, firme. En completo control. Y fue en ese momento cuando Karen entendió, esto no se iba a olvidar. Karen se enderezó, como si se pusiera una armadura invisible. Esto no tiene nada que ver con la raza, dijo. El reglamento del fraccionamiento es claro. Somos estrictos con quien entra. Tenemos estándares. Miró alrededor, buscando respaldo. Algunos vecinos bajaron la mirada. Otros asintieron débilmente. Pero entonces, una voz desde la izquierda rompió el silencio. Lo sabemos, dijo un hombre con acento tranquilo. Javier. Vive 2 casas más abajo con su esposa. Cuando nos mudamos, nos pediste los comprobantes de ingresos antes de decir bienvenidos. Dijiste que querías verificar estabilidad. La boca de Karen se tensó. Yo, solo quería asegurarme de. Ya habíamos firmado la escritura, añadió su esposa. Tú no estabas en ningún papel. Karen miró a su alrededor, dándose cuenta de que la cerca que había construido a su alrededor ahora era una jaula. Mi esposa, aún firme y serena, finalmente habló. ¿Dónde puedo conseguir una copia del reglamento interno? La cabeza de Karen giró hacia ella de golpe. ¿Perdón? El reglamento completo. Quiero leerlo. La voz de Karen tembló. ¿Para qué? Porque si te estás escondiendo detrás de las reglas, quiero saber qué dicen en realidad. Karen abrió la boca, pero no salió nada. Su tono era suave,
pero Karen supo que algo muy serio venía. A la mañana siguiente, Karen encontró un sobredoblado con cuidado en el buzón del comité vecinal. Adentro, una queja formal. Archivada. Firmada. Con lenguaje legal. Por la sargento Elena Ramírez. Casi se le cae de las manos. Una hora después, ya estaba en la app del vecindario llamando al incidente drama innecesario causado por forasteros. Incluso intentó agendar una reunión de emergencia, sin previo aviso, para manejar el asunto discretamente. No funcionó. Porque esa misma tarde recibió otra carta. Pero esta no era una queja. Era una solicitud de audiencia. Formato oficial. Con sello de hora. Acompañada de una cita al artículo 4.3, el derecho de cualquier propietario a solicitar una audiencia formal por discriminación, acoso o abuso de autoridad. Me contaron que la cara de Karen se fue completamente en blanco. La mesa directiva intentó ganar tiempo. Le dijeron a mi esposa que tendría que esperar al próximo ciclo trimestral. Pero ella no se movió. Voy a asistir a la próxima reunión de la junta, de todas formas, les dijo. Como propietaria, tengo derecho a estar presente. No dijeron nada. Porque sabía que tenía razón. Esa noche, no durmió. No se quejó. Leyó. Todo el reglamento del fraccionamiento. De principio a fin. Página por página. Línea por línea. Y fue entonces cuando lo encontró. Escondido en el apéndice. Letra pequeña. Ni la mitad de la junta sabía que existía. Una cláusula financiera. Oscura. Enterrada. Y explosiva. Lo que descubrió en la página 78, lo cambió todo. La página 78 no hablaba de raza. Hablaba de dinero. Específicamente, una cláusula que obligaba a divulgar todos los gastos del comité vecinal por encima de $1,000 a los propietarios en un plazo de 10 días hábiles. Recibos. Verificación de proveedores. Detalles del servicio. Karen no había revelado nada en todo el año. Mi esposa investigó más. 2 horas en internet y algunas llamadas después, lo encontró, o más bien, lo que no existía. La supuesta empresa de jardinería mencionada en el presupuesto. Sin página web. Sin oficina. Sin registro comercial. Falsa. Karen había estado emitiendo pagos a un nombre fantasma. Miles de dólares cada trimestre, supuestamente para proyectos de embellecimiento. Pero ningún vecino podía nombrar ni uno solo. Lo que comenzó como racismo, ahora era malversación de fondos. La siguiente reunión estaba repleta. Vecinos que nunca pasaban de un saludo de mano ahora tenían preguntas. Preguntas con enojo. Esa noche, antes de salir por la puerta, mi esposa abrió un cajón y sacó su uniforme. Limpio. Planchado. Impecable. Le pregunté por qué. Solo dijo. Porque la verdad merece columna vertebral. Entró a la reunión del comité a las 7:02 de la tarde. Uniforme completo. Medallas. Nombre. Rango. Karen ya estaba sentada. Se volteó, la vio, y se puso pálida como si hubiera visto un fantasma. Y fue ahí cuando todos entendieron que esto no era una reunión. Era una auditoría. Karen intentó controlar la sala antes de que empezara. Abrió con una sonrisa falsa y un discurso ensayado. He servido a esta comunidad con orden, estructura y armonía. Las acusaciones que se hacen son falsas y maliciosas. Ni un solo aplauso. Entonces mi esposa se puso de pie, no en el podio, sino justo al centro del salón. Uniforme firme. Postura recta. No leyó nada. No lo necesitaba. Mi esposa sacó un solo documento. Una hoja impresa con todos los pagos realizados a Verdanters Landscaping. $32,000 en 10 meses, dijo. Ni un proveedor verificado. Ni una sola factura legítima. Karen saltó de inmediato. Esto es una cacería de brujas. Mi esposa ni siquiera la miró. Pero alguien más habló. Un hombre negro, mayor, sentado cerca del frente. No, señora, dijo con voz firme. Esto es justicia. El ambiente cambió. Cabezas se giraron. Cejas se alzaron. Vecinos que antes callaban, ahora estaban atentos. Propongo una votación para remover a la actual presidenta del comité vecinal, dijo la señora Liri, una viuda blanca con 18 años viviendo en la cuadra. Yo la secundo, se escuchó desde el fondo. Hubo un segundo de completo silencio. Y entonces, las manos comenzaron a levantarse. Una por una. Sin titubear. Incluso los antiguos aliados de Karen bajaron la mirada al alzar sus manos.
Solo dos manos no se levantaron, la suya y la de su esposo, que ni siquiera podía mirarla a la cara. Moción aprobada. Efectiva de inmediato. Karen se quedó congelada, con los labios temblando. Mi esposa no habló. No sonrió. No se movió. Solo asintió una vez, como si supiera que este momento iba a llegar desde el principio. La votación terminó. Karen no volvió a sentarse. Solo se quedó ahí, temblando, tratando de mantener la mandíbula firme. Fue entonces cuando el señor Callahan habló otra vez, con el mismo tono sereno. Le debes una disculpa. Karen parpadeó. ¿Perdón? Ya me escuchaste, dijo. Por el reporte falso. Por las esposas. Por todos los años viéndonos como si no pertenecíamos aquí. Karen miró alrededor de la sala, esperando que alguien, cualquiera, la defendiera. Nadie lo hizo. La señora Leary fue la siguiente en hablar. Puedes salir ahora, o puedes quedarte aquí y decir que te equivocaste. Silencio. Los ojos de Karen se movieron nerviosos. Sus hombros temblaban, pero no de tristeza. De rabia sin destino. Se dio la vuelta sin decir nada. Agarró su bolso. Se fue caminando. Sin aplausos. Sin gritos. Solo puertas que se abrieron para dejarla pasar. La semana siguiente, los grupos de chat que ella administraba se quedaron en silencio. Las mujeres con las que chismeaba, dejaron de responder. Sus hojas para apuntarse al servicio de jardinería, ignoradas. Su invitación a la cena de verano del vecindario. Ya no era necesaria. Desapareció del centro del vecindario, directo a los márgenes. Pero nosotros no estábamos celebrando. Porque aún no habíamos terminado. La insignia se había ido. Ahora tocaba enfrentar al sistema que la protegía. Mi esposa no sonrió después de la votación. No celebró. Llegó a casa, se quitó el uniforme y abrió su laptop. Esa misma noche, envió un informe al Departamento Legal Militar, detallando el perfilamiento racial y acoso fuera de servicio, incluyendo su arresto, el reporte falso, y el silencio cómplice del comité vecinal. Y no se detuvo ahí. Envió la misma documentación a la División de Derechos Civiles del Fiscal General del Estado. Incluyó todo. Fechas. Nombres. Capturas de pantalla. Reglamentos. Y la falta de acción del comité antes de la presión pública. 2 semanas después, el vecindario recibió su primera carta certificada del Estado. Asunto. Aviso formal de investigación por discriminación, caso Joa No 871 FD. El nombre de Karen estaba en la página 1. También el del oficial que la esposó. Y 2 miembros más del comité que habían ignorado quejas anteriores. Esto ya no era un drama vecinal. Era un expediente. La Oficina de Derechos Civiles hizo entrevistas. Silenciosas. Casa por casa. Algunos vecinos negaron todo. Otros, ahora que la marea había cambiado, soltaron historias que habían guardado por años. Notificaciones a medianoche. Multas del JOA sin aviso. Rechazo sin explicación a jardines, banderas en los porches, incluso luces navideñas, todas dirigidas a familias de minorías. El rastro en papel era débil. Pero el patrón, muy claro. Y en cada declaración, cada nota, cada testimonio jurado. Un nombre se repetía una y otra vez. Karen Miller. No hubo fiesta de despedida. No hubo anuncio de mudanza. Karen simplemente desapareció del vecindario. Como un secreto sucio que se borra de una conversación. Una semana después de recibir el aviso de investigación, su casa apareció en venta. Anuncio silencioso. Sin fotos. Sin conozca a la propietaria. El agente inmobiliario se lo susurró a un vecino como si fuera chisme escandaloso. No vamos a poner quién vivía aquí. Los compradores hacen demasiadas preguntas. Y es que los escándalos viajan más rápido que el wifi. Cada vez que alguien venía a ver la casa, preguntaban lo mismo. Oye, ¿no es este el vecindario del video viral? Sí, lo era. Karen intentó hacer más atractivo el trato. Bajó el precio. Ofreció incluir los muebles del patio. No funcionó. Nadie hizo oferta. Y entonces llegó el problema del dinero. Karen le pidió ayuda a su hijo, el mismo del que presumía que era dueño de la cuadra. Le pidió que cofirmara un préstamo para pagar los gastos legales. Él se negó. Dijo que su trabajo no podía vincularse con incidentes raciales públicos. Dijo que su nombre no solo estaba en las noticias, también estaba en correos internos de recursos humanos. Karen dejó de asistir a reuniones. Sus chats nunca volvieron a activarse. Se convirtió en un fantasma en su propia calle,
una historia de advertencia tras puertas cerradas. La casa era hermosa, pero su nombre la había envenenado. Y ya no era solo un nombre. Era todo lo que habían tratado de ignorar. Ahora impreso en letras grandes y entregado en mano por una oficial en uniforme de gala. Sargento de primera clase Elena Ramírez. Ascenso ganado. No regalado. No heredado. Ganado. La ceremonia militar fue pequeña, como es costumbre. Pero esta vez, la lista de invitados creció. Porque ella añadió nombres. No solo familia. Vecinos. Los mismos que habían estado detrás de las persianas ese día. Los que no dijeron nada cuando la esposaron. Y uno por uno, llegaron. La señora Liri con su sombrero de iglesia. Javier y su esposa, del brazo. Incluso el señor Callahan, que trajo a su nieta solo para conocer a la mujer que se paró más alto que toda la calle. Algunos evitaron mirarla al principio. Pero cuando el comandante colocó la insignia en su pecho, y ella saludó con postura impecable, toda la sala se puso de pie. Y entonces, algo inesperado sucedió. Después de la ceremonia, mientras recibía apretones de manos y discretos gracias, un pequeño grupo del Comité Vecinal Provisional se acercó. Uno de ellos carraspeó. Queríamos preguntarle, formalmente, si consideraría unirse al comité. Vicepresidencia. Nombramiento inmediato. Mi esposa los miró. Sin sorpresa. Sin emoción. Solo silencio. Al fondo del salón, una pareja joven interracial se tomaba de la mano, nuevos residentes. No estaban aplaudiendo. La estaban mirando. Como si no vieran solo a una vecina, sino algo más. Un escudo. Un espejo. Un comienzo. Y fue entonces cuando lo entendí. La guerra le había dado rango. Pero esta calle la volvió leyenda. No tuvo que pensarlo. Cuando le ofrecieron el cargo de vicepresidenta, los miró a los ojos y dijo: no vine a administrar el poder. Vine a desmantelarlo. Nadie discutió. Les agradeció. Con cortesía. Con firmeza. Y se alejó. En lugar de eso, montó algo distinto. Cada sábado por la mañana, nuestro porche se volvió una pequeña clínica comunitaria. Papelería legal. Derechos de inquilinos. Apelaciones del JOA. Problemas con contratistas. Sin cobro. Sin anuncios. Solo una mesa plegable, una libreta. Y una mujer que ya había enfrentado al peor silencio. Y lo había vencido. Al principio, solo 1 o 2 llegaban. Luego 4. Luego 10. Familias latinas. Madres solteras. Un abuelo vietnamita que no hablaba en ninguna reunión desde hacía 6 años. Una tarde, mientras explicaba cláusulas de arrendamiento a una pareja nueva en el país, un adolescente se quedó parado junto a las escaleras. Negro. 17 años. Sudadera con capucha. Tímido. Cuando la pareja se fue, por fin se acercó. Usted es la razón por la que nos quedamos, dijo. Mi mamá quería mudarse después de lo que pasó. Pero usted la hizo quedarse. Mi esposa no se conmovió. No lo abrazó. Solo asintió y le preguntó si necesitaba ayuda con algo. Y aún así, nunca alzó la voz. Nunca la vieron venir. Vieron a una mujer negra, callada, sentada en un porche, y pensaron que era debilidad. Vieron jeans, rizos naturales, y una voz suave, y pensaron que sería fácil de aplastar. Vieron a mi esposa, y pensaron que podían borrarla. Lo que no vieron fue la guerra detrás de su silencio. Las cicatrices que no tenía que mostrar. El rango que no necesitaba exhibir. El uniforme que no necesitaba usar, para imponer respeto. Porque su poder no estaba cosido en una tela. Estaba en cómo se mantuvo firme mientras la esposaban. En cómo hizo girar la ley sobre sus propios goznes. En cómo, sin gritar una sola vez, hizo que todo un vecindario escuchara. Y a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si se hubiera quedado callada? ¿Si no hubiera presentado la queja? ¿Si no hubiera abierto ese reglamento del JOA, página por página, hasta llegar a la 78? ¿Karen seguiría manejando esta calle? ¿La familia de ese adolescente se habría ido? ¿Alguien más se habría atrevido a hablar? Ahora imagina, si ella se hubiera quedado callada, ¿algo de esto habría cambiado? No lo creo, porque a veces, el poder no toca la puerta, no espera permiso. A veces, el poder se muda, y reescribe las reglas.